Es muy probable que hoy ya hayan pasado junto a una de las civilizaciones más desarrolladas de la Tierra. Simplemente no la notaron, porque estaba justo bajo sus pies. Mientras ustedes se ocupaban de sus asuntos, miles de seres construían caminos, transportaban cargas, vigilaban fronteras, cultivaban cosechas, cuidaban de animales domésticos e intercambiaban información a una velocidad que para un solo participante parecería imposible. Pero lo más extraño ni siquiera es eso. Esa civilización no tiene ni presidente, ni rey, ni general, ni ningún tipo de jefe. Nadie está en el centro dando órdenes. Nadie ve el panorama completo. Cada uno conoce solo una diminuta parte de la tarea general, pero de millones de tales fragmentos, de alguna manera se forma un sistema, capaz de sobrevivir a guerras, catástrofes y migraciones. Las hormigas. Algunas de ellas crean ejércitos con cientos de miles de combatientes. Otras construyen complejos subterráneos del tamaño de un edificio de varios pisos. Hay especies que crían a otros insectos casi de la misma manera que los humanos crían vacas. Y hay otras que durante muchos millones de años han cultivado sus propios productos agrícolas. Y cuanto más a fondo los científicos estudian este mundo, más a menudo surge una extraña sensación. Quizás nos hemos acostumbrado a considerarnos la única civilización inteligente, no porque sea verdad, sino porque todas las demás resultaron ser demasiado pequeñas como para que las tomáramos en serio. Si se observa a una hormiga por separado, es difícil creer que estamos ante uno de los principales amos del planeta. Un pequeño insecto de unos pocos milímetros de largo, sin ninguna fuerza y sin un tamaño imponente. Es fácil aplastarla con un paso casual y ni siquiera darse cuenta. Pero la naturaleza muy rara vez juega con nuestras reglas. No está obligada a hacer que los ganadores sean grandes, rápidos o inteligentes en el sentido que nosotros conocemos. A veces, simplemente basta con aprender a actuar en conjunto mejor que todos los demás. Las hormigas aparecieron en la Tierra ya en la era de los dinosaurios. Cuando los lagartos gigantes vagaban por el planeta, los primeros representantes del linaje de las hormigas ya estaban colonizando territorios entre los bosques antiguos. Sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios, a las eras glaciales y a innumerables cambios climáticos. Hoy en día se las puede encontrar en casi todas partes, desde las húmedas selvas tropicales hasta los desiertos áridos, desde las laderas de las montañas hasta los parques de la ciudad. Las excepciones son realmente pocas. Los científicos han descrito más de 14.000 especies de hormigas y se siguen descubriendo nuevas especies hasta el día de hoy. Algunas son tan pequeñas que caben sin problemas en el ojo de una aguja de coser. Otras alcanzan varios centímetros y tienen un aspecto casi intimidante. Ahora bien, una hormiga por sí sola, para ser sinceros, es una criatura bastante limitada. Su cerebro es más pequeño que un grano de arena, no hace planes para el futuro ni entiende cómo funciona todo el hormiguero. Simplemente cumple con su pequeña tarea. El verdadero héroe de esta historia no es para nada la hormiga individual. El verdadero héroe es la colonia, un organismo vivo enorme, compuesto por miles o incluso millones de cuerpos pequeños. Cuando uno mira un hormiguero así desde la perspectiva correcta, a uno se le ocurre una idea extraña. Quizás, una hormiga individual significa para la colonia más o menos lo mismo que una célula individual significa para el cuerpo humano. Una célula del hígado no sabe qué hace el corazón, y una célula del corazón no entiende lo que ven los ojos, pero juntas forman a un solo ser humano. En el hormiguero ocurre algo muy parecido. Unos individuos buscan comida, otros cuidan a las crías, y otros más vigilan las entradas. Hay constructores, exploradores, cargadores, e incluso una especie de especialistas en limpieza. Cada uno está ocupado en lo suyo, sin esperar ninguna orden de arriba. Cuando entiendes este principio por primera vez, surge una nueva pregunta. Si nadie dirige la colonia, entonces, ¿quién toma las decisiones en situaciones complicadas? Imagínate una ciudad enorme, sin alcalde, ni gobierno, ni un centro de control. Cualquier sistema humano en esas condiciones fallaría rápidamente. Las hormigas han vivido así por millones de años.
Cuando una exploradora encuentra una fuente de comida, no comunica las coordenadas a las demás ni reúne a un equipo. En lugar de eso, deja un rastro químico en la superficie. Para un humano, este camino es invisible, pero para las hormigas se convierte en un verdadero canal de información. Si el hallazgo resulta ser valioso, nuevas obreras comienzan a moverse por esta ruta. Cada una deja su propio rastro sobre el anterior, el camino se va reforzando poco a poco y el flujo de hormigas se vuelve cada vez más denso. Desde afuera, podría parecer que alguien está dirigiendo a propósito el movimiento de toda la columna. Sin embargo, detrás de esto no hay ningún plan. Cada participante simplemente reacciona al olor que tiene cerca, sin conocer la ruta completa ni la cantidad de otras hormigas en la columna. Pero es precisamente de estas pequeñas reacciones, casi mecánicas, que se forma un comportamiento que parece el resultado de una decisión colectiva bien pensada. En 1989, 4 biólogos belgas realizaron un experimento sencillo. Conectaron un nido de hormigas argentinas a un comedero usando 2 puentes, uno de los cuales era el doble de largo que el otro. Las hormigas casi no ven, no recuerdan mapas del terreno y no consultan con nadie. Sin embargo, en solo unos minutos, toda la colonia se concentró en el camino corto, y esto ocurrió en el 100% de los ensayos. Aquellas que casualmente tomaron la ruta corta, regresaban más rápido y alcanzaban a dejar una nueva capa de feromona antes. El desequilibrio se acumulaba por sí solo, sin una sola orden desde arriba. Resulta una especie de selección de las mejores soluciones en tiempo real. Cuando varios caminos llevan al mismo objetivo, no gana la señal más fuerte ni la hormiga participante más importante, sino la ruta que resulta ser la más eficiente en la práctica. Y esto sucede de forma continua, cada día y a cada minuto. Es precisamente por eso que las colonias son capaces de reaccionar rápidamente a los cambios del entorno. Si el camino habitual queda bloqueado, el tráfico se reorganiza gradualmente. Si la fuente de alimento desaparece, el interés hacia ella se desvanece por sí solo. El sistema se ajusta continuamente al mundo que lo rodea. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar este mecanismo en detalle, descubrieron que se parece mucho al funcionamiento de algunas redes modernas. La solución aquí no nace en un único punto, sino que surge en multitud de lugares a la vez, como resultado de una infinidad de pequeñas interacciones. La habilidad para encontrar las mejores rutas es solo una modesta parte de lo que las hormigas son capaces de hacer. La verdadera magnitud que pueden alcanzar los proyectos creados por seres que, individualmente, no saben casi nada sobre su propia sociedad. Solo se comprende de verdad cuando uno ve cómo construyen. A menudo, los hormigueros se imaginan como pequeños montículos de tierra y agujas de pino, y de hecho, así son algunos. Pero algunas colonias crean estructuras, junto a las cuales el típico hormiguero del bosque parece tan solo la puerta de entrada a un mundo mucho más complejo. Bajo la superficie de la tierra puede esconderse toda una red de túneles, pasadizos, almacenes y cámaras con diferentes propósitos. Unas cámaras se utilizan para la cría de la prole, otras sirven para almacenar provisiones, y hay zonas donde se mantienen condiciones adecuadas solo para tareas específicas. Si se cortara un hormiguero de estos y se mirara de lado, la imagen no recordaría a la madriguera de un animal, sino a una construcción de ingeniería bien pensada, como si alguien hubiera dibujado un plano previamente y distribuido las estancias por pisos. Los pozos de ventilación suben estrictamente hacia arriba. Las cámaras para las larvas se ubican a la profundidad necesaria, donde se mantiene una temperatura constante. Nunca hubo un arquitecto ahí, pero la construcción funciona como si lo hubiera habido. Las colonias que existen durante décadas son especialmente impresionantes. Durante este tiempo, se suceden miles de generaciones de hormigas obreras, mientras que la estructura misma continúa desarrollándose. Los constructores mueren, nuevos llegan para ocupar su lugar, pero la construcción no se detiene ni un solo día. ¿De dónde sabe cada nueva hormiga qué es exactamente lo que tiene que hacer si nadie le pasa los planos, ni la entrena, ni le explica la estructura de todo el complejo? La respuesta resultó ser tan sencilla como asombrosa.
Gran parte de su comportamiento está grabado directamente en la biología de la especie. Una hormiga no nace como una hoja en blanco. Ya lleva consigo un conjunto de reglas que ha sido pulido durante millones de años por la selección natural. No son instrucciones, es la naturaleza misma de la criatura. Pero los programas innatos por sí solos no son suficientes. Las hormigas intercambian información constantemente entre sí a través del tacto, los olores y las señales químicas. Para nosotros, un sistema así parece primitivo, pero para ellas, permite coordinar las acciones de una cantidad enorme de participantes. A veces parece que la colonia piensa. Claro, no tiene un único cerebro, pero los resultados de sus acciones a veces dan la impresión de que hay alguna mente colectiva detrás de ellas. Por eso algunos biólogos proponen considerar el hormiguero como un solo organismo, y no como una simple reunión de insectos individuales. Este punto de vista explica muchas cosas. Una neurona individual en el cerebro tampoco entiende lo que piensa el cerebro en su totalidad, y no tiene ni idea de lo que es un pensamiento o una decisión en general. Pero miles de millones de esas neuronas juntas crean un sistema capaz de tomar conciencia, decidir y actuar. Con las hormigas se presenta un panorama similar. Esto se vuelve especialmente notorio en momentos de peligro. Cuando un depredador ataca la colonia o parte de su hogar es destruido, miles de individuos comienzan a actuar casi al mismo tiempo. La información se propaga en cadena. Una hormiga reacciona al cambio en el entorno, luego otra, después una tercera. Pero la velocidad de transmisión es tan alta que en poco tiempo, toda la colonia cambia su comportamiento. Un efecto similar se puede observar en un estadio, cuando la ola recorre las gradas. Ningún espectador controla este proceso. Cada uno simplemente imita el movimiento de sus vecinos, pero juntos crean un efecto que abarca a decenas de miles de personas en cuestión de segundos. Las hormigas tienen la misma mecánica, solo que en lugar de movimientos de brazos, usan señales químicas, y la velocidad de reacción es incomparablemente más alta. La administración de recursos y la construcción son una parte importante de este mundo. Pero algunas especies de hormigas en algún momento dieron un paso que generalmente se considera un signo de una civilización avanzada. Dejaron de simplemente recolectar los recursos de su entorno y comenzaron a producirlos deliberadamente por sí mismas. Además, esto ocurrió mucho antes de la aparición de las primeras ciudades, los primeros estados e incluso del propio ser humano. Hace aproximadamente 10 millones de años, algunas especies de hormigas comenzaron a dedicarse a algo muy parecido a la verdadera agricultura. No se limitaban a buscar comida ya preparada en el entorno, sino que creaban las condiciones para su cultivo, la cuidaban y dependían de la cosecha de la misma manera que más tarde dependerían de ella las sociedades humanas. Estamos hablando de los jardines de hongos que cultivan las hormigas cortadoras de hojas. Si uno observa su columna desde lejos, podría pensar que los insectos están recogiendo hojas para su propio alimento. En realidad, la mayor parte de esas hojas ni siquiera les sirve como comida. Las obreras cortan cuidadosamente las hojas en fragmentos y los llevan a lo profundo del subsuelo. Allí, la materia vegetal es masticada, triturada y se convierte en la base nutritiva para cultivar un tipo especial de hongo. Es, precisamente, el hongo el que se convierte en la principal fuente de alimento para toda la colonia. Las hormigas, en la práctica, mantienen una enorme granja subterránea, vigilan su estado, limpian las áreas contaminadas y mantienen las condiciones necesarias para el crecimiento del cultivo. Si un moho peligroso llega al micelio, las obreras comienzan a combatirlo, casi como lo harían los médicos durante un brote epidémico. Algunas especies incluso utilizan bacterias especiales que ayudan a suprimir los microorganismos dañinos. Cuando una joven reina cortadora de hojas abandona su hormiguero natal para fundar una nueva colonia, se lleva consigo un trocito de micelio, escondido en una bolsa especial en su boca. Es a partir de este fragmento que crecerá el primer jardín en el nuevo lugar. El hongo y la hormiga son inseparables desde hace mucho tiempo. El micelio no sabe cómo reproducirse por esporas y no puede existir sin las hormigas.
y las propias cortadoras de hojas están condenadas a morir sin su granja. Tamaño. Bajo tierra funciona todo un complejo agrícola, donde hay cultivo, protección de la cosecha y un control constante del estado de las plantaciones. Y este complejo apareció millones de años antes que los primeros campos de cultivo humanos. Cuando uno se entera de esto por primera vez, sin querer empieza a usar la palabra primitivo con más cuidado. Las ideas que solemos tener sobre los insectos simples empiezan a desmoronarse literalmente ante nuestros ojos. Resulta que la agricultura no fue la única dirección de su actividad económica. Algunas hormigas tomaron otro camino y establecieron relaciones que se parecen asombrosamente a la ganadería. Seguramente muchos han notado pequeños pulgones en los tallos de las plantas. Normalmente se les considera simples plagas. Sin embargo, para algunas especies de hormigas, los pulgones representan un recurso muy valioso. El pulgón secreta un líquido dulce, rico en nutrientes, y las hormigas lo recolectan regularmente para alimentarse. Pero su relación no se limita a una simple recolección. Las hormigas protegen a los pulgones de muchos depredadores, patrullan las plantas, ahuyentan a los insectos peligrosos y cuidan sus peculiares rebaños. Los investigadores han observado casos en los que las hormigas trasladaban a los pulgones a nuevas plantas si la vieja comenzaba a morir. Visto desde afuera, parece casi increíble. Unos insectos transportan a otros a un lugar más adecuado para que continúen su vida. Claro, no se puede trazar una analogía exacta con la ganadería humana, pero la similitud es tan marcada que muchas personas se quedan de verdad asombradas al descubrir que existen este tipo de relaciones en el mundo de los insectos. Mientras más te fijas en la vida de las hormigas, más salta a la vista un detalle. Muchas de las soluciones que parecen la cumbre del ingenio humano, la naturaleza ya las estaba probando mucho antes de que apareciera el hombre. Pero hay otro lado de este mundo que rompe quizás el último estereotipo sobre las hormigas como criaturas tranquilas e inofensivas. Se trata de las guerras. Guerras de verdad, crueles y a veces tan masivas, que a su lado muchas de las ideas que tenemos sobre la vida de los insectos empiezan a parecer demasiado ingenuas. Mucha gente considera que la guerra es un fenómeno exclusivo de los humanos, estados, ejércitos, fronteras, conquista de territorios. Sin embargo, entre las hormigas, conflictos de este tipo han existido por decenas de millones de años, y a veces sus escalas resultan ser completamente inesperadas. Cuando dos colonias grandes se disputan el mismo territorio o una fuente de alimento, el enfrentamiento puede durar semanas. Miles de individuos salen al encuentro, las líneas de los contrincantes se juntan y comienza una batalla en la que cada bando intenta desplazar al rival. Para una hormiga individual, una batalla así parece una serie interminable de peleas. Alguien sujeta a un oponente, alguien ataca con las mandíbulas, alguien usa sustancias químicas para defenderse o atacar. El caos en la primera línea no tiene nada que ver con el orden que se observa desde arriba. Sin embargo, las acciones de miles de participantes de alguna manera se suman para formar un comportamiento organizado. Algunas secciones del frente se refuerzan, otras retroceden, y la colonia reacciona constantemente a lo que sucede, como si tuviera una comprensión única de la situación. Entre todas las especies conocidas, merecen especial atención las hormigas legionarias Equiton burchellii de los trópicos de América Central y del Sur. Durante sus incursiones, su columna puede llegar a tener hasta 200.000 individuos, y el ancho del frente alcanza los 200 metros. Todo ser vivo en su camino, insectos, arañas, lagartijas pequeñas, rara vez logra escapar. Si trasladamos esta escala al tamaño de las propias hormigas, un frente de 200 metros sería comparable a un ejército que avanza en un de varios cientos de kilómetros de ancho. Y no hay ningún cuartel general detrás de todo esto. Existen formas de enfrentamiento todavía más peculiares. Ciertas especies de hormigas realizan verdaderas incursiones en colonias vecinas, y su objetivo no siempre es aniquilar al enemigo o conquistar su territorio. A veces, el botín son las larvas y pupas de otra especie.
Las atacantes se las llevan a su propio hormiguero, donde las crías más tarde nacen ya en medio de una colonia ajena. Lo más asombroso es que estas hormigas a menudo comienzan a trabajar para sus nuevos amos. Construyen, buscan comida y realizan tareas cotidianas, sin siquiera sospechar su verdadero origen. Cuando los biólogos describieron por primera vez este comportamiento en detalle, muchos lo compararon con la esclavitud. Claro, es solo una analogía, pero el simple hecho de que exista una estrategia tan compleja entre los insectos generó debates y perplejidad durante mucho tiempo. En este contexto, surge una pregunta. Si las hormigas son capaces de construir ciudades, cultivar alimentos, criar una especie de ganado doméstico y librar guerras, ¿por qué seguimos considerando las criaturas que actúan exclusivamente por instinto? Durante mucho tiempo la respuesta parecía obvia, porque las hormigas no tienen inteligencia en el sentido humano. No tienen lenguaje, ni cultura, ni ciencia, ni una planificación consciente del futuro, y por lo tanto toda esta complejidad, en teoría, debería explicarse por puro instinto. Al menos, eso se creía hasta hace muy poco. Pero luego, los científicos comenzaron a realizar experimentos, cuyos resultados obligaron a ver las colonias de hormigas de otra manera. Los investigadores ya no se interesaban por el individuo con sus instintos, sino por la capacidad de todo el sistema para resolver problemas complejos. Resultó que un grupo de hormigas es capaz de encontrar soluciones inalcanzables para un solo individuo. Además, la eficacia de tales decisiones colectivas a veces es tan alta que ingenieros, matemáticos y especialistas en sistemas computacionales han comenzado a interesarse en ellas. Y aquí la historia toma un giro inesperado, porque lo que sigue ya no trata tanto sobre las hormigas, sino sobre nosotros mismos, y sobre por qué los humanos cada vez más toman ideas prestadas de criaturas a las que estábamos acostumbrados a ignorar bajo nuestros pies. En 1992, el matemático belga Marco Dorigo defendió su tesis doctoral. Se inspiró precisamente en aquel experimento con el puente que sus colegas habían realizado 3 años antes. Dorigo tomó el principio de los rastros de feromonas y lo convirtió en un algoritmo de optimización, que recibió el nombre de optimización por colonia de hormigas. La tarea era la misma que enfrenta cualquier mensajero o logista: cómo encontrar rápidamente la mejor ruta entre miles de posibles. El algoritmo resolvía esta tarea de la misma manera que las hormigas eligen el camino hacia el comedero, sin revisar todas las variantes, pero con una precisión que los métodos clásicos envidiarían. Este enfoque resultó ser tan productivo que hoy en día los algoritmos de hormigas se aplican mucho más allá de la logística, en el diseño de redes de telecomunicaciones, el manejo de enjambres robóticos y la optimización de rutas de entrega en tiempo real. Un insecto de apenas unos milímetros se convirtió en el modelo para algunos de los sistemas computacionales más modernos. Imagínense un grupo de personas, donde cada una solo posee un pedacito de la tarea general. Parecería que un sistema así está condenado a funcionar mal, pero a veces es precisamente la distribución de la información lo que lo hace resistente. Si un miembro desaparece, los demás continúan con el trabajo. Es por eso que muchos hormigueros grandes pueden existir durante muchísimo tiempo. Durante este periodo, cambian incontables generaciones de obreras. Las hormigas que construyeron los primeros túneles desaparecieron hace mucho, pero la colonia misma sigue viviendo y desarrollándose. En algún momento, algunos investigadores comenzaron a hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que hace que una civilización sea una civilización? ¿El tamaño del cerebro? ¿La presencia de tecnología? ¿O la capacidad de muchos miembros para actuar como un todo, sobrevivir a catástrofes y seguir desarrollándose sin importar el destino de cada individuo? Si aceptamos esta última definición, entonces las hormigas pasan la prueba con más seguridad que la mayoría de las criaturas del planeta. Claro, entre el mundo de las hormigas y la cultura humana hay una distancia enorme. Las hormigas no escriben libros, no construyen telescopios, ni se hacen preguntas sobre su propia naturaleza. No es la civilización que estamos acostumbrados a imaginar.
Pero si nos fijamos solo en la organización de su sociedad, el panorama se vuelve mucho más interesante. Ante nosotros tenemos criaturas que han dominado la división del trabajo, la construcción de asentamientos complejos, la toma de decisiones colectiva y la existencia a largo plazo de grandes comunidades. Y todo esto sin la capacidad de ver el panorama completo, sin un único coordinador, sin un lenguaje en el sentido habitual de la palabra. Quizás lo más importante de todo este tema no es un hecho aislado en particular, sino cómo cambia la percepción en el proceso. Casi cada nuevo descubrimiento obligaba una y otra vez a restarle importancia a la palabra simple, al referirnos a las hormigas. Estamos acostumbrados a evaluar el mundo que nos rodea a través de nuestra propia escala. Lo grande parece importante, lo pequeño parece primitivo. Pero la naturaleza es completamente indiferente a esas ideas. A ella solo le interesa el resultado. Y el resultado está a la vista. Criaturas que miden apenas unos milímetros han logrado poblar casi todo el planeta, sobrevivir a los dinosaurios, a las eras de hielo y a innumerables cambios en su entorno. Y para ello no necesitaron ni un cerebro enorme, ni tecnologías complejas, ni un líder único que lo viera todo desde arriba. La próxima vez que tu mirada se tope por casualidad con un sendero de hormigas en algún lugar cerca de un árbol o en una grieta del asfalto, vale la pena detenerse un segundo. Ante ti quizás no haya simplemente una cadena de insectos apurados por sus asuntos. Tienen ante ustedes una de las civilizaciones más antiguas y exitosas de la Tierra. Existió mucho antes que nosotros y existe a nuestro lado ahora. Es posible que también sobreviva a muchas civilizaciones humanas, así como ya sobrevivió a los dinosaurios, a las eras de hielo y a innumerables cambios climáticos.